Y es uno de los temas preferidos míos, porque tiene una riqueza impresionante y tiene cosas tan preciosas hablando de la vida de Dios, o sea, la vida Zoe, la vida Zoe, como se dice en inglés, la vida Zoe. Y es bien interesante algunos aspectos que tenemos que entender hablando de la vida Zoe. Y vamos a leer el texto base que vamos a usar esta noche para hablar de la vida Zoe en Juan capítulo 10 y versículo 10. Juan capítulo 10 y versículo 10, ese es el texto que vamos a usar de base para hablar de este tema tan importante que muchas veces lo he platicado, pero que cada vez que lo escudriñamos descubrimos cosas muy preciosas. En Juan capítulo 10 y versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Gloria a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Oremos en esta noche para que el Señor ilumine nuestros corazones, para que el Señor llene nuestras mentes y nuestras almas, y nuestras vasijas, para que podamos servir de bendición a todos aquellos que Dios permita que escuchen y vean este tema. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros te honramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, porque sabemos, Señor, y reconocemos que solo tú eres Dios, Padre, que solo tú eres santo y digno de toda gloria y toda alabanza. Te bendecimos en este día y nos ponemos en tus benditas manos. Nos ponemos en tus santas manos suplicando que en esta noche, Señor, la gracia tuya, la gracia que desciende de lo alto, oh Dios, porque grande es tu misericordia, nos ilumine, nos acompañe y nos guarde en este día, para que podamos ser instrumentos en esta noche en tus manos y podamos llevar una bendición a cada uno en la explicación de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que en este momento se juntan en esta red, Señor, de comunicación, y que podamos compartir este momento con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendícenos y trae iluminación a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando hablamos de este texto, que muchas veces hemos hablado y le hemos sacado astillas tan ricas y preciosas que difícilmente terminemos, porque es muy impresionante. Empezando, fíjese, por el texto, ¿verdad? Si usted se pone a ver el texto que usa, que está numerado, ¿verdad? Como que parece casualidad, pero no. En ese Juan 10:10, que es muy impresionante el texto que está usando la palabra, Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que es una revelación maravillosa e importante que el Dios del cielo nos regala, una revelación poderosa que descubre el deseo del enemigo, y que descubre también al enemigo en sí mismo, lo descubre
El Dios del cielo lo descubre para que todos los que tengan entendimiento y sabiduría comprendan quién es Satanás. Porque parece que ha logrado engañar a mucha gente, y en algunos lugares del mundo, como en Estados Unidos, que en algunos lugares han hecho un templo para el enemigo y le han hecho una esfinge en la cual a sus pies hay unos niños como aprendiendo, como poniéndolo como un maestro, ¿verdad? Pero lo que no saben es que el maestro del engaño. Y conforme se ignora la palabra de Dios y conforme la humanidad va desarrollándose y va ocupando su tiempo en muchas cosas, llámese tecnología, la cual también puede servir a Dios, llámese adelantos científicos, que ocupan todo nuestro tiempo, vamos abandonando el conocimiento de Dios. Yo creo que la peor decisión de la humanidad es despreciar el conocimiento de Dios, es abandonar el conocimiento de Dios, empezando por decir que la gente le tiene cierta alergia a la Biblia, la palabra de Dios. Y no hay otro libro, fíjese, que alguna agrupación use como base, que tenga y que sea y que descubra el corazón de Dios como la Biblia. Y por eso, a medida que la humanidad y las nuevas generaciones abandonan el conocimiento santo que está en ese libro bendito llamado Biblia, nos vamos apartando del entendimiento de quién es Dios. Porque San Juan 10:10 nos expone dos principios tremendos. El primero nos revela la intención del maligno, y al otro extremo también revela la visión y la misión que está en nuestro Señor y amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo dijo el Señor Jesús en una manera tan clara, tan sencilla y tan clarificadora, porque descubre al enemigo sus intenciones, pero no solo sus intenciones, sino que su personalidad en sí. Porque dijo, y lo puso en tres facetas, que en otras ocasiones hemos hablado, que es el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo, pero eso no nos vamos a meter hoy. Sino que entendiendo, hermano amado, la diferencia y cómo el hombre tiene que elegir. Y el Señor Jesucristo hace esa presentación como diciendo, elijan ustedes al enemigo que vino a hurtar, matar y destruir, o escogen mi plan, escogen lo que yo tengo para ustedes, que dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Ah, qué cosa más maravillosa! Y por eso me impresiona que desde los numeritos, Juan 10:10, fíjese, 10:10, y Dios hace la presentación de estos dos personajes tan impresionantes, y entonces entendemos lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Queda descubierto entonces el deseo y el anhelo del enemigo, la personalidad en sí misma de un ser oscuro, de un ser terrible y temible, pero que el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario, no como el mundo acostumbra a ver una victoria, sino que dando su vida y no negándose al plan de Dios, el Dios eterno, y poniéndose el Señor en la voluntad del Señor, en la voluntad de su Padre, y ahí al hacer su voluntad y al entregar su vida en la cruz para rescatar a muchos como a nosotros, ahí mismo derrotó al enemigo en su decisión maravillosa. Esa decisión del Señor Jesucristo le da autoridad, gloria a Dios, para dar vida y dar vida en abundancia. Y cuánto no queremos descubrir y disfrutar de la vida en abundancia. La vida en abundancia no solo es vivir bien en esta tierra, vivir feliz en esta tierra es parte de eso. Pero la vida en abundancia, que en el idioma hebreo, como usted sabe, que la vida en abundancia, que dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, que dijo, en abundancia. Esta vida en el idioma griego, como fue escrito en el Nuevo Testamento, se le llama la vida Zoe, o en inglés, la vida Zoe. Es muy interesante ese tema, hermanos amados, pero habla de la vida que da Dios y es lo que ofrece el Señor entregando su propia vida. Entregó su vida biológica, entregó su vida y nos dio vida Zoe, o Zoe, nos dio vida Zoe, nos dio vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Todo esto está encerrado en Juan 10:10, que está lleno de unas riquezas y por supuesto que es un texto clave para la vida del cristiano. Y el cristiano que va descubriendo estos textos y los va guardando en su corazón, tiene que cambiar su vida. Esta palabra se va a volver en un motor para su convicción, pero también para su actuar y para su vivir. Por eso digo que la vida en abundancia, la Zoe, vida abundante, la vida Zoe o Zoe en español, no es solo vivir bien aquí y que vivamos felices y contentos. No, es parte. Pero la vida Zoe tiene más que ver con la vida de Dios. Y eso lo miramos en este diccionario que hoy se los voy a poner acá. Y aquí se los subrayo. Este es el diccionario Vine, el diccionario Vine. Y aquí me llamó la atención porque es otro numerito. Cuando habla el diccionario de la vida Zoe, que aquí la tenemos, el griego esta palabra Zoe está guardada en un número griego que es 2222. Fíjese qué impresionante, que son 8. Es el número de reinicio en el Señor, ¿verdad? Es una cosa impresionante como la sabiduría divina encerró las cosas de la palabra de Dios en secretos muy profundos y que aquellos que aman la palabra lo empiezan a descubrir y a comprender y a disfrutar. Pero dice el diccionario Vine, en esa palabra, en ese número de Strong,
del diccionario Strong, que es el griego 2222. Dice, qué tremendo. Se emplea, dice este diccionario Vine, en el Nuevo Testamento, hablando de Zoe, aquí se lo vuelvo a poner, hablando de Zoe, se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como principio. Oiga, por eso la vida del cristiano es un principio. No es la vida del cristiano, no es solo vivir cada día, porque si no, al acabarse esta vida biológica, se acabaría la vida. Pero como principio es entender que la vida de Dios trasciende y que la vida del cristiano por consecuencia también trasciende y no se acaba cuando se acaba la vida bios. Porque lo contrario a la vida zoe es la vida bios, o sea, la vida biológica, ¿verdad? La vida de las necesidades humanas, la cual es limitada y la que perdió Adán y Eva allá en el huerto del Edén cuando fallaron y cuando el Señor les dijo, el día que coman de este árbol ciertamente morirán. Y comieron y no murieron en el instante, pero empezaron a envejecerse a partir de ahí. Y por eso que cuando los años nos alcanzan a nosotros, es el cumplimiento de Génesis, que la raza humana tendría un final. Y el Señor puso un guarda en el árbol de la vida para que no fuera el hombre extender su mano y comer del árbol de la vida, porque si no era patentar un ser defectuoso para siempre. ¡Qué tremendo! Y entonces Dios estableció nuevos principios preciosos. Y entonces la vida bios se tiene que acabar. La vida. ¿Y cómo es que el hombre en sus decisiones es donde se equivoca? Donde nos equivocamos regularmente es en nuestras decisiones. Porque ¿cómo puede ser, mis amados hermanos, que estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y estaba el árbol de la vida en el mismo huerto y el hombre primero comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y no comió del árbol de la vida? El mal muchas veces está en nuestras decisiones que tomamos. Qué tremendo. Ahora dice que se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como principio. Por eso nosotros estamos en contra del aborto. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros somos de vida, del principio de vida. Nosotros favorecemos todo lo que es vida. Nosotros favorecemos todo lo que se relaciona con la vida, ¿verdad? Y entonces estamos en contra de la muerte, porque nosotros somos de la vida como principio. El principio, la vida bio se acaba, pero el principio sigue. El principio es eterno, el principio de la vida. Y luego dice, aclarando un poquito más, este diccionario dice, la vida en el sentido absoluto. En el sentido absoluto, eterno, sin controversia. La vida en el sentido absoluto. Bendito sea Dios. Vida en sí mismo. Y dice y aclara este diccionario, que yo le invito a que usted lo vea, que es el diccionario Vine, y dice, vida como la tiene Dios. Entonces resulta que lo que vino a darnos el Señor Jesús y a ofrecernos cuando se presentó y dijo, el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la palabra vida fue Zoe, lo que usó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa vida Zoe es la vida de Dios. La vida como la tiene Dios. Entonces, ¿qué es lo que Cristo vino a ofrecerle a la humanidad? La vida que tiene Dios. La vida que le pertenece a Dios. Aleluya. Y dice, aquello que el Padre tiene en sí mismo.
y que Él se la dio a su Hijo encarnado. ¡Ala, qué tremendo! Para que tuviera vida en sí mismo. Mire, ¿cuál es la diferencia entre vida, bios y zoe desde el punto de vista divino? Es que la vida zoe que Él tiene el Señor es una vida en sí mismo. Es decir, Él produce su propia vida. No depende de nadie. La vida bios no. La vida bios es dependiente de las circunstancias. Pero la vida zoe no. La vida zoe en sí mismo produce vida al Señor porque Él es la vida. Aleluya. Y eso es lo que le vino a ofrecer Dios al hombre a través de Cristo y del sacrificio de Cristo en la cruz y de la fe en su Hijo. Eso es lo que vino a ofrecer el Señor. Y sin embargo el hombre despreció eso. Impresionante. El hombre despreció ese regalo que Dios le dio a la humanidad. Y dice que es la vida que el Padre tiene en sí mismo y que Él se la dio a su Hijo. Ah, bueno, entonces esa vida que le dieron al Hijo no fue una vida bios, nada más. ¿Por qué? Porque resucitó. Y Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es la vida zoe. Es decir, vida en sí mismo. Él también, el Padre le concedió que Él también produzca su propia vida. Que Él también tenga vida en sí mismo, como la vida propia de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos vida en nosotros mismos, porque si no, no moriríamos. Sino que nosotros tenemos una vida a lo más biológica. Sin embargo, el ofrecimiento del Padre para nuestra vida es la vida, que esa vida eterna, pero que no la podemos empezar a disfrutar ya. De una manera espiritual, sí. Como cristianos realizados, llenos de alegría y de gozo y de felicidad, a pesar de las luchas y las circunstancias que vivamos. Pero esa es solo una parte de la vida. Eso es solo una porción de entender la vida zoe, porque la vida zoe trasciende, o la vida zoe, como se dice en español. La vida zoe trasciende, hermanos amados, y la va a empezar a disfrutar el cristiano cuando resucite, cuando el Señor lo levante de los muertos. Entonces el hombre también tendrá vida, la vida de Dios, la vida que recibimos de Dios, la tendremos nosotros también a la semejanza del Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Es para ir entendiendo un poquito la diferencia entre la vida bios y la vida zoe. Ahora, mucha gente pierde y prefiere la vida bios y desprecia la vida zoe. ¡Qué tremendo! Pero la vida bios es temporal y la vida zoe es eterna. Ahora, fíjese, hermano, eso es lo que el Señor quiso enseñar cuando dijo, el que quiera ganar su vida, su bios, la perderá. Pero el que pierda su bios por causa de mí, la hallará. ¿Qué hallará? La vida zoe o la vida zoe. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Son tesoros escondidos en la palabra de Dios y que el Señor nos revela en su gran amor y misericordia y que ahí están en la palabra. Qué cosa más preciosa. Sigamos un poquito más avanzando en este tema tan especial de la vida zoe. Amén, gloria a Dios. Miremos un poco y leamos lo que dice la Biblia allá en capítulo 5 de Juan, versículo 26, y empezamos a desglosar y a comprender un poquito lo que es esto de la vida zoe. Amén. Tengamos siempre presente esto que es la vida zoe, o como se dice en inglés, zoe, ¿verdad? La vida zoe. Y dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Eso, mire,
El Padre tiene vida en sí mismo. Esa palabrita vida es Zoe. Porque como el Padre tiene Zoe en sí mismo, vida Zoe, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, también el Hijo tiene vida Zoe. ¿Ah? Para los que dudan de la divinidad de Cristo, porque hay muchas religiones o muchas sectas que al final de eso lo que hacen es negar la divinidad de Cristo. Pero al entender la vida Zoe, entonces nosotros entendemos también y nos es fácil comprender la divinidad de Cristo. Y aquí lo dice la palabra de una manera que hay que entender. Y dice, porque como el Padre tiene vida Zoe en sí mismo, aquí no está hablando de bios. Porque como el Padre tiene vida Zoe en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida Zoe en sí mismo. Aleluya. El Hijo también tiene la misma vida del Padre, la vida Zoe. Y dice, y también le dio autoridad, gloria, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esto es maravilloso poder platicarlo y comprenderlo y que cada día comprendamos un poquito más sobre la vida Zoe. Sigamos un poco más y avancemos y para ganar tiempo y miremos lo que dice primer libro de la primera carta que el apóstol Juan le escribe a la iglesia. Y dice Juan, primera carta de Juan, primera Juan 1:1. Y note otra vez los numeritos. Es que esto es impresionante, hermano. Pareciera casualidad o puedo ser visto como muy místico. Pues será lo que sea, pero esto ya es sospechoso de los numeritos. Porque mire, 1, 1, 1. Primera Juan 1:1. Como que la triunidad estuviera ahí, inmersa en esa sabiduría, y de hecho lo está. Gloria a Dios. Y dice primera Juan capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida, pero esa vida es Zoe. Al verbo que tiene vida Zoe, que no lo puede detener la tumba. Oh santo, que no lo pudo detener la tumba, que al tercer día resucitó glorioso. El Padre lo levantó y dijo el Señor, yo pongo mi vida voluntariamente y la vuelvo a recobrar. Dice, qué tremendo eso. ¿Y para qué nos sirve todo eso, hermano? Pues nos sirve para mucho, para entender el poder de Dios y que podemos reposar y confiar en Él, y que ni la misma muerte, por eso dice el apóstol Pablo, que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque lo que puede matar el tiempo, lo que puede matar los años, lo que puede matar la enfermedad, lo que puede matar el hombre o el diablo, es la vida bios, pero no la vida Zoe. Eso es imposible. Por eso está garantizado que todos aquellos que murieron en Cristo Jesús realmente no están muertos, sino que duermen, hasta que el Dios del cielo les quiera reconstruir otra vida bios que ya no será tan bios. A ver qué clase de vida será. Por eso es que el apóstol dice
que no se ha revelado lo que seremos, porque ahí va a ser transformado el hombre cuando le den un cuerpo nuevo, glorificado. Ya no es tan biológico. ¿Por qué? Porque ya se venció al morir cada uno de nosotros y destruir la vida biológica de cada uno. Se pagó el precio y se cosechó lo que Adán y Eva sembraron en el huerto del Edén, que fue una desobediencia, y por consiguiente se ministró a toda la raza humana, se heredó la muerte. Pero al morir nosotros ya no queda más que pagar. Y cuando el Señor nos resucite glorioso, ya no puede ser vía bios, ya tiene que ser una vida gloriosa, una vida en el Espíritu, una vida celestial, una vida incorruptible, una vida sobrenatural, porque ya no hay que pagar. Nosotros morimos porque tenemos que pagar por el pecado de Adán y Eva, la vida bios. Pero el Señor vino a ofrecernos la vida Zoe. Lamentablemente también tenemos que entregar la vida a Dios, como Él mismo lo hizo, poniendo un ejemplo, porque siendo Dios podía Él omitir morir, siendo Dios, pero no quiso. Y aunque el enemigo le gritaba en la cruz del Calvario, bájate de la cruz si eres hijo de Dios, Él se quedó en la cruz y cumplió el proceso, aleluya, y fue obediente. Pero después se levantó de la tumba. Ahora ya no hay deuda que pagar. Ya no, porque Él murió. Ahora, si Él no hubiera muerto, entonces la deuda seguiría en pie. Qué tremendo es todo esto. Porque la vida fue manifestada, dice, y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Vida eterna, otra vez soy. Mira qué tremendo, la vida soy. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, soy, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, aleluya. ¿Y cómo se nos manifestó? Pues a través del Hijo, bendito. Se nos manifestó la vida Zoe, la vida del Padre. Lo que hemos visto a Cristo y oído, eso os anunciamos. Mire qué anuncio nos dieron. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora nos une la vida Zoe, aunque no la disfrutamos ahora en toda la dimensión. Espiritualmente sí la disfrutamos. Una vida en victoria, una vida que trasciende lo terreno, que trasciende las cosas y los problemas terrenales, y los superamos, porque dice la palabra para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo en la vida Zoe. ¿Qué tal? ¿Qué le parece estas verdades bíblicas tan maravillosas y tan profundas, mis amados hermanos? Lo que era desde el principio, aleluya, lo que hemos oído, mire el privilegio de los apóstoles, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes al verbo de Dios, al verbo de vida, vida Zoe, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya, gracias Padre, gracias. Qué cosa más preciosa.
Miremos otro poquito aquí y leamos lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 17. Siempre estamos hablando de la vida Zoe, o Zoe. Efesios 4, 17, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, Zoe, de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa más tremenda que entender que hay una multitud de gente ajena a la vida Zoe! ¿Cómo podemos comprender que millones de personas, hermanos, amados, son ajenos, que no tienen el más mínimo conocimiento de la vida Zoe, que no tienen nada de la vida Zoe, que no saben absolutamente nada de la vida Zoe, que no saben nada de la vida de Dios? Y que por lo tanto, como no tienen la vida Zoe y no tienen conocimiento de Dios, lo que los está guiando es la vanidad de su mente. Una mente que dice entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nos damos cuenta de la diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce al Señor. Alguien que creyó en el Hijo y le dieron vida, pero no la vida humana, porque si nos hubieran dado la vida humana, viviéramos 500 años, 600 años y ahí estaríamos. No, nos dieron la vida Zoe. Es una vida que trasciende y que tarde o temprano va a recuperar un cuerpo. Pero ya no le podemos decir biológico, porque se le dice biológico por las necesidades que tiene. Es tremendo. Sigamos avanzando un poquito más y comprendamos un poquito más este tema de la vida Zoe, tan importante y tan maravilloso el día de hoy. Y Juan 3:15 leemos la palabra de Dios. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, que dice, Zoe eterna. Aquí está la vida Zoe. Note que cuando nosotros hablamos de la vida Zoe, aquí la podemos disfrutar de una manera limitada. Aquí podemos espiritualmente entender esta dimensión de la vida Zoe y vivir conforme a ella con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu, aunque nos cuesta, porque la vida bios es muy exigente, la vida bios es muy atenuante, la vida bios es muy potente. Primero que hay que pagar cuentas, primero que hay necesidades. Una persona se siente sola, otro se siente solo y por lo tanto quiere buscar a otra persona. Hay necesidad de alimento, necesidad de esto. Esa es la vida biológica y por lo tanto, como estamos todavía en esta tierra, podemos disfrutar de la vida Zoe en una manera espiritual, en una manera dimensional, pero no en toda la dimensión. Para que toda la dimensión suceda, se tiene que acabar la necesidad biológica. Y para acabar con la necesidad biológica, tenemos que morir. Pero si queremos ahorita preguntarle a alguien que usted se quiere morir, pues ¿quién va a querer morirse?
Y vemos como pérdida que alguien se haya ido con el Señor, un hijo de Dios. Pero si lo viéramos en esta dimensión, entenderíamos que todos los que se han adelantado y que han partido con el Señor, pasaron esa dimensión, ya no tienen las necesidades de la vida bios, de la vida biológica, ya no tienen las necesidades humanas tan atenuantes, sino que ahora disfrutan de la vida Zoe. Y todavía les falta, porque les tienen que devolver el cuerpo. Pero ya no va a ser un cuerpo biológico al estilo de nosotros, sino un cuerpo al estilo del de Cristo, que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Un cuerpo glorioso que le van a dar a los hijos de Dios, que ya no va a tener necesidades biológicas. Aleluya. Todo aquel que cree en el Señor, le aperturan la vida Zoe. Y puede ya, como hijo de Dios, empezar a disfrutar de esta vida espiritual, de esta vida en el Espíritu. La Biblia le llama eterna. Gloria a Dios. Juan 6:35. Mire, hay muchos textos y quisiera abarcar mucho, pero mejor dejo también para que ustedes escudriñen. Pero en Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Esa vida es Zoe. Y por consiguiente aquí están hablando de pan, el pan Zoe. En el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento es artos. Pan en el idioma griego se dice artos. Y pan, artos, Zoe, es la vida, el pan de vida, pero no esta vida terrena, el pan de vida eterna. Porque el pan para la vida terrena no, lo podemos ganar nosotros, trabajando honradamente y esforzándonos todos los días de nuestra vida, pues podríamos ganar esta vida, este pan cotidiano, el pan diario, pero el pan que Dios nos ofrece es el pan de vida que le dijo el Señor a Satanás. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la vida Zoe. Aleluya. Miremos un poco más. Hay tanto. En Juan capítulo 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida Zoe, eterna. Vida, esta es Zoe, eterna. La Zoe eterna, la vida que es para siempre, la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Zoe, a vida. Ha pasado de condenación a vida, de muerte a vida. Mira lo que nos ofrece el Señor. Perdone que vaya tan rápido, porque cada texto de esos es una enseñanza aparte. Pero dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la vida Zoe. Es decir, la muerte en sí del hombre no es cuando muere el cuerpo, sino que la muerte en sí del hombre es cuando a pesar de la muerte natural, también sufre una muerte espiritual, que es la muerte eterna. Nosotros tenemos vida eterna,
Pero alguien dijo, pero si tengo vida eterna, ¿por qué me muero? Pues te mueres, pero porque la vida bios sí tiene que acabarse. Pero si no ganas aquí, si por tu fe en el Señor, no tienes fe en el Señor Jesucristo y no lo recibes como tu Señor y tu Salvador, no solo sufrirás la muerte bios, sino también la muerte de la vida espiritual. Y eso se llama condenación eterna. Por eso el que no cree en el Hijo pasó a condenación. Y el que cree en el Hijo tiene vida Zoe, tiene una vida espiritual aquí y una vida gloriosa al otro lado de la vida eterna. Inmortalidad por el Evangelio. Por eso el Evangelio, hermano, no puede ser solo, no podemos caer en el ofrecimiento de un Evangelio terreno. Un Evangelio, hermano, en donde la mayor satisfacción sea terrena. Que tengamos una buena casa, porque no tomamos, porque no tenemos vicios, porque no tenemos problemas, y tengamos una buena casa, y de ahí y tengamos lo suficiente, y tranquilidad, y calma. Eso no sería correcto, porque el evangelio que nosotros predicamos es eterno, trasciende lo natural, lo biológico, lo terrenal. El evangelio que nosotros predicamos y que Dios en su misericordia, siendo nosotros lo peor, nos abrió el entendimiento para poder comprender que el Hijo de Dios vino a salvarnos y que tenemos que recibirlo como Señor, y creímos en Él y lo amamos porque Él nos amó primero y le hemos entregado nuestro ser, y ahora nos escogió en su misericordia para que prediquemos este evangelio. Entonces yo no puedo predicarle a la gente, mire, si usted acepta a Cristo, todos sus problemas se van a acabar. No es cierto, porque hay cristianos que están hospitalizados, hay cristianos que están enfermos, hay cristianos que tienen deudas, hay cristianos que tienen problemas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hermano amado, es que aquí solo empezamos a disfrutar la vida Zoe, la vida abundante, la vida espiritual, la vida de Dios en nosotros. Solo la empezamos a disfrutar de una manera limitada, de una manera temporal, pero la vida eterna, la vida Zoe en toda la dimensión, cuando pasemos al otro lado de la vida. Aleluya. Y ahí sí el enemigo ya no puede, hermano. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué tal? Gloria al nombre del Señor. Nada menos y nada más era nuestro amado Pablo, ¿verdad? Nosotros nos conformamos con ser pastores. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era pastor. ¿Y qué pastor? Y yo le aseguro que nosotros, por más que alcancemos, no nos va a alcanzar el tiempo para llegar a ser pastores en toda la dimensión conforme al corazón de Dios. Pero ese debe ser nuestro anhelo. No el que nos nombre es gigante y no la hemos llenado, hermanos, si nos falta muchísimo. Sobre todo a mí, hermano. Me falta muchísimo. Yo no anhelo otros ministerios o privilegios, y lo que ya tengo, ay Dios mío, es demasiado grande para mí. Lo que yo tengo es demasiado grande, glorioso lo que tengo. Y voy a vivir agradecido y voy a usar lo que Dios nos ha dado para bendecir a las almas desde esta perspectiva como pastor, sin nunca ambicionar cosas que Dios no quiera darnos. No. Así que nos ponemos en las manos de Dios, y usted, hermano, obrero, usted que es anciano de la iglesia,
Usted que es ministro de Dios, disfrute, empiece a vivir la vida Zoe en esos momentos de deleite espiritual con Dios. Los mayores deleites del hombre los disfruta el hombre cuando está con Dios. Todo lo demás es biológico, pero la vida espiritual, la vida de Dios, la disfruta el hombre estando con Dios. Por eso, hermano, es un pecado muy grande despreciar la vida Zoe, la vida que Dios nos da, o la vida de Dios, la vida que Cristo vino a ofrecer por nuestras necesidades biológicas. Es un pecado muy grande. Por eso Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú menospreció la vida Zoe por la vida bios. Y mucha gente es lo mismo. Desprecian a Dios por las necesidades biológicas. El Señor les bendiga. Podemos seguir hablando de esto tal vez otro día, porque tiene muchas riquezas y muchos secretos y muchos principios la vida en el Espíritu, la vida de Dios, la vida que le pertenece a Dios. Padre, en esta noche te damos gracias y te alabamos